Hola a todos, ¿qué tal? Soy Nishikawa, la presentadora de este video. Este video de la unidad 6 explica los conceptos de monitoreo y evaluación del método PCM. También contiene algunos consejos para facilitar los talleres de PCM. En este video usaremos nuevamente el caso de Villa Akihabara para las explicaciones. Si es la primera vez que usted escucha el nombre de Villa Akihabara, por favor vea primero la unidad 2 de este DVD y recurra al PDF de información básica sobre Villa Akihabara antes de ver este video. ¿Recuerda usted el diagrama del ciclo de proyectos? Después de las etapas de análisis y de planificación, siguen las etapas de ejecución y de evaluación. Lo primero que se necesita en la etapa de ejecución es el monitoreo. El monitoreo se realiza luego de comenzar un programa o un proyecto para comprobar de forma periódica si las actividades se están llevando a cabo tal como está planificado, si se están obteniendo los resultados y para hacer las correcciones si son necesarias. En otras palabras, es un trabajo que se desempeña de forma interna dentro del programa o del proyecto. El pilar principal del monitoreo es la administración del cronograma. Se debe verificar el progreso de las actividades y la obtención de los resultados durante el programa o del proyecto. Es necesario elaborar marcos de monitoreo de forma anticipada para realizar un monitoreo de forma adecuada. Los marcos de monitoreo deben ser elaborados después de elaborar el plan de acción en la etapa de planificación. Los marcos de monitoreo se elaboran en un formato que describa lo siguiente: ¿quién realiza el monitoreo de qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Y cómo se refleja el resultado de este monitoreo en la administración del cronograma? ¿A través de qué proceso de toma de decisiones? Esta es una tabla de monitoreo que incluye los marcos de monitoreo. La tabla de monitoreo está compuesta por 5 bloques. El primer bloque es para la información a ser recogida. Aquí se describe qué información hay que recoger. El segundo bloque es para la recolección de datos. Aquí se describe quién recoge los datos, cuándo y cómo. El tercer bloque es para la obtención externa o agregación de datos complementarios. Aquí se describe quién obtiene los datos complementarios, cuándo y cómo. El cuarto bloque es para la valoración o toma de decisiones. Aquí se describe quién valora o toma las decisiones respecto a los datos recogidos, cuándo y cómo. El quinto bloque es para la comunicación de decisiones. Aquí se describe cómo se notifican las valoraciones o decisiones. En el bloque donde se describe qué información se debe recoger, debe figurar primero el resumen narrativo, y este debe incluir el objetivo, los resultados y las actividades del programa o del proyecto. En la siguiente casilla se describen los indicadores objetivamente verificables. Luego, en la última casilla, se describen los datos que se deben recolectar. Ahora vamos a llenar los bloques del ejemplo de Villa Akihabara. En primer lugar, la subactividad de la actividad 1, mejorar la administración de los pozos, es 1.1, establecimiento de una asociación de administración. Así pues, usaremos la actividad 1.1.1, formación de un comité preparatorio para la asociación de administración. El indicador verificable es: se forma un comité de instalación. A continuación, podemos escribir minutas de reuniones como la idea principal para los medios de verificación. Lo siguiente es la recolección de datos.
Vamos a establecer que sean los candidatos a miembros del comité de instalación quienes controlen las minutas de las reuniones. Como el comité preparatorio se formará a finales de abril de 2009, ¿qué tal si ajustamos la fecha y la frecuencia de la recolección de datos así? En todas las reuniones desde principios de abril de 2009. Ahora tenemos la obtención externa o agregación de datos complementarios. Primero, se debe llenar la casilla de persona u organización, donde se describe quién obtendrá y procesará la información complementaria recogida. Aquí pondremos que el secretario del comité de la villa se encargará de este trabajo. En cuanto a la fecha y la frecuencia, se recomienda que sea cada 2 meses a partir de abril de 2009. Luego, el método será el secretario resume la información. Ahora vamos a revisar las casillas que corresponden a la valoración o toma de decisiones. Respecto a quién toma las decisiones, diremos que es el comité de la villa y ajustaremos la fecha y la frecuencia de las reuniones a cada 2 meses a partir de abril de 2009. Luego, tenemos la comunicación de las decisiones. Apuntaremos que será cada 2 meses desde abril de 2009 en cuanto a la fecha y la frecuencia, y notificar de forma oral y con documentos escritos en cuanto al método. Dadas estas guías, la Junta Directiva del Comité de la Villa deliberará sobre los documentos entregados en cuanto a la información revisada. Si la Junta cree que hay retraso en la formación del comité preparatorio, pedirá a los candidatos a miembro del comité que lo formen enseguida. Y si el comité ya está formado, se instruirá al mismo que proceda al siguiente paso. Es de esta forma como se debe llenar la tabla de monitoreo. Con esto, debiera quedar claro cuánto se ha progresado en las actividades y cuántos resultados se han obtenido de ellas. Si las actividades no están progresando como se había planeado, se puede monitorear los factores que están causando esta condición para lograr así una apropiada corrección de curso. Ahora vamos a explicar el 8º paso del método PCM, la evaluación. La evaluación en el método PCM consiste en evaluar un programa o un proyecto durante su desarrollo y después del mismo a través de 5 criterios. Estos son eficiencia, efectividad, impacto, pertinencia y sostenibilidad. El primer propósito de la evaluación es aclarar las lecciones que se han aprendido mediante el programa o el proyecto implementado y, en base a estas, elaborar las recomendaciones. La retroalimentación de estas recomendaciones sirven para corregir el curso del marco actual del programa o del proyecto. También puede ser útil para identificar y planear otros programas y proyectos en el futuro. En cuanto a quién realiza la evaluación, sería apropiado tener una tercera parte. Alguien que no esté involucrado de forma directa en la planificación e implementación del programa o del proyecto, de forma que se logre la neutralidad, transparencia y objetividad en la evaluación. ¿Cuándo se debería realizar la evaluación? El momento de la evaluación depende de su propósito. Si el propósito es comprobar las condiciones de ejecución para revisar el plan inicial y reforzar así el sistema de administración, observando si un programa o un proyecto está progresando de forma efectiva tal y como estaba planeado, se recomienda realizar entonces una evaluación intermedia. Esta se realiza cuando el programa o proyecto está en una etapa intermedia de ejecución.
Si el propósito es realizar más bien una evaluación exhaustiva, se recomienda entonces realizar una evaluación final, es decir, al final del programa o del proyecto. Y si el propósito es más bien comprobar la obtención del efecto deseado del proyecto, o si hace falta seguimiento de algún modo, se debería realizar una postevaluación. Esta se realiza luego de cierto tiempo después de terminado el programa o el proyecto. De esta forma, el momento de la evaluación es distinto dependiendo del propósito de la misma. Así pues, el propósito de la evaluación tiene que ser determinado al principio del proyecto. Generalmente son 5 los criterios de evaluación, y estos son: 1. Eficiencia. 2. Efectividad. 3. Impacto. 4. Pertinencia. Y 5. Sostenibilidad. Vamos a explicar ahora estos 5 criterios de evaluación en un proyecto o programa. La eficiencia se mide observando cuántos resultados se han obtenido tanto cuantitativa como cualitativamente a través del personal, el material y los recursos económicos que se han empleado en las actividades planeadas durante la ejecución. Por ejemplo, imaginemos que queremos comprobar si las actividades han estado usando o no el equipo y los recursos humanos adecuados según la programación. Además, se debe considerar también si había alguna otra forma de conseguir estos mismos resultados invirtiendo menos recursos. La efectividad se mide observando cuánto han contribuido los resultados obtenidos para alcanzar los objetivos del proyecto al final del mismo. El impacto se mide observando la influencia directa o indirecta que se ha ejercido en el grupo meta al implementar el proyecto, tanto de manera positiva como negativa. La pertinencia se mide observando lo significativo que han sido los objetivos del proyecto desde el punto de vista político, comparándolos con los objetivos a largo plazo. Por ejemplo, las necesidades de la comunidad, así como los planes y las políticas del gobierno provincial o nacional. La sostenibilidad se mide observando si se realizan actividades similares continuamente, incluso después de terminado el proyecto. Ahora explicaremos con más precisión el proceso de evaluación. Un estudio de evaluación se puede dividir en 3 fases y 6 pasos. Estas 3 fases son planificación, ejecución e informe. Veamos ahora cuáles son esos 6 pasos. Paso 1. Confirmar el propósito de la evaluación. Al planificar un estudio de evaluación, primero se debe confirmar el propósito de la evaluación entre aquellos relacionados con el programa o el proyecto. Paso 2. Recolección de la información. Después de confirmar el propósito de la evaluación, se recoge y se ordena la información pertinente al programa o el proyecto. Primero, se debe recoger la información del proceso de monitoreo. Luego, se debe ordenar lo que se ha obtenido al revisar los materiales relevantes y de llevar a cabo las sesiones con las personas implicadas. Como consecuencia de esto, resulta mucho más fácil considerar qué cuestiones son importantes en el estudio de evaluación y qué datos adicionales se deben recoger.
El paso 3 es la formulación de un plan de trabajo de evaluación. 1. Primero, se considera lo que debe ser descubierto con el estudio de evaluación y se plantean las preguntas para la evaluación de acuerdo a los 5 criterios. 2. Luego, se considera qué valor se espera obtener del programa o proyecto. Después, se debe valorar y establecer los criterios para juzgar el nivel de éxito que tendrá este valor estimado. 3. A continuación, se debe considerar y determinar qué datos son necesarios para la evaluación y cuáles son sus fuentes de información. Una vez hecho esto, se debe considerar un método de recolección de los datos, por ejemplo, con cuestionarios o entrevistas. 4. Por último, todos los contenidos diseñados deben ser integrados en una tabla de evaluación. Una tabla de evaluación es una tabla para describir el esquema del plan de estudio de evaluación. El paso 4 es el trabajo de recolección de datos necesarios para la evaluación a través de un estudio in situ. El paso 5 es el análisis e interpretación de los datos. 1. Primero, analizamos y procesamos los datos recogidos de forma adecuada para la evaluación según los 5 criterios. 2. Basados en el resultado de los análisis, evaluamos los datos de acuerdo a los 5 criterios para esclarecer cuáles son los factores que contribuyen y los que retrasan. 3. Sacamos unas conclusiones generales a partir de los resultados de la evaluación. 4. Sacamos las lecciones aprendidas a través de estas conclusiones y con estas se redactan las recomendaciones. El paso 6 es el informe de los resultados de la evaluación. La evaluación se completa realizando un informe lo más claro y comprensible posible para las organizaciones y personas que emplearán estos resultados de evaluación y también recogiendo las críticas pertinentes. Asumo que usted organizará algún taller y que será el facilitador de estos talleres de PCM después de regresar a su país. Ahora voy a compartir con ustedes 11 consejos útiles para cuando haga de facilitador en los talleres de PCM. Tomarlos muy en cuenta le ayudará para ser un facilitador más sofisticado. Consejo 1. Respetar la individualidad y la independencia de los participantes del taller. Los protagonistas principales de un taller son los participantes. Se debe dejar que los participantes dirijan el taller por su cuenta para presentar el tema y aclarar los problemas y las complicaciones. Consejo 2. Dejar en las manos del líder el manejo del taller. Para realizar un taller, deje que los participantes elijan a un líder. El líder tendrá que dirigir el taller y conducir la discusión. Un facilitador y cofacilitador tiene que observar al líder y a otros participantes y darles consejos cuando sea necesario. Consejo 3. Brindar consejos apropiados en el momento oportuno. Un facilitador tiene que dar consejos cuando estos sean necesarios mientras el líder y el resto de los participantes están trabajando en el taller. Para poder hacer esto, debe seguir con atención el desarrollo del taller y dar consejos concretos en el momento oportuno. Consejo 4. Animar a los participantes a expresar sus ideas. Designar a un líder para un taller a veces puede provocar que haya otros participantes que duden de expresar su opinión. En estos casos,
es necesario apremiar al líder y a los demás participantes a crear una atmósfera donde todos puedan expresar sus ideas. Consejo 5. Verificar la lógica de las tarjetas. Sobre todo en los análisis de problemas y de objetivos, debe asegurarse de que la lógica de las tarjetas no tenga ninguna inconsistencia. Si existen inconsistencias lógicas significativas en el contenido de las tarjetas, se debe aconsejar a los participantes para que las corrijan. Se debe continuar con el análisis de problemas hasta que los participantes lleguen a los problemas más fundamentales y subyacentes que se puedan identificar como condiciones determinadas. Si un problema está relacionado con otro en cualquier otro campo, la relación se tiene que indicar con una línea. De la misma forma, si hay problemas formando un bucle, estas relaciones también se tienen que mostrar con una línea. Consejo 6. Distribuir el tiempo de forma apropiada. Al elaborar un árbol de problemas, se debe tratar de asignar todo el tiempo posible para tener suficiente número de tarjetas con los problemas escritos e identificar claramente las relaciones causales. Consejo 7. Evitar las ideas poco realistas. Si alguna tarjeta resulta ser poco realista al pasarla del árbol de problemas al árbol de objetivos, se debe aconsejar a los participantes para que reconsideren el contenido de esa tarjeta. Se les debe indicar que la conversión no es realista o que eliminen esa descripción. Consejo 8. Explicar las cosas de forma amigable para aquellos que no las comprenden. Si algún participante se ve confundido o no entiende lo que tiene que hacer durante el taller, se le debe explicar cuál es la tarea requerida revisando lo que se ha hecho hasta el momento. Consejo 9. Moverse. Debe moverse y no estar siempre con un grupo en particular, ya que podría estar ejerciendo demasiada influencia en este grupo. Consejo 10. Usted es un facilitador. Debe recordarle a los participantes del grupo que ellos tienen su propia experiencia y que son expertos en su campo. No piense que debe contestar a todas las preguntas que le hagan. No es así. Tampoco piense que debe ser experto en todo. Lo que debe recordar es que usted es el facilitador. Consejo 11. Experimentar y acumular mucha experiencia in situ. Las experiencias reales en programas y proyectos también son necesarias para ser un buen facilitador. Si un facilitador tiene muchas experiencias pragmáticas, puede dar muchas pistas a los participantes del taller. Pienso que todos ustedes quieren ser buenos facilitadores en el futuro, así que les aconsejo que obtengan muchas experiencias in situ. Y esos son los 11 consejos para ser un buen facilitador. Ahora vamos a repasar esta unidad. El monitoreo se realiza para comprobar de forma periódica las actividades de un programa o un proyecto, para determinar si se están desarrollando como estaban programadas y si se están obteniendo los resultados esperados, para así poder corregir su rumbo en caso de ser necesario. En otras palabras, este es un trabajo interno del proyecto. Para poder realizar un monitoreo adecuadamente, se debe crear una tabla de monitoreo.
Una tabla de monitoreo sirve para asegurarse de que se realiza un monitoreo organizado a través de una serie de pasos que son: 1. ¿Qué información se debe recoger? 2. ¿Quién recoge esa información? ¿Cuándo y cómo? 3. ¿Quién debe obtener los datos complementarios? ¿Cuándo y cómo? 4. ¿Quién toma las decisiones sobre los datos reunidos y cuándo los hace? 5. ¿Cómo se notifican las decisiones? La evaluación del método PCM se realiza en base a 5 criterios. Los 5 criterios a verificar son: 1. Eficiencia en el programa o proyecto. 2. Efectividad. 3. Impacto, incluyendo efectos en cadena a largo plazo. 4. Pertinencia respecto a qué tanto contribuyen los objetivos del programa para realizar el objetivo superior. Y 5. Sostenibilidad después de completar el programa o proyecto. Un estudio de evaluación consiste en 6 pasos, que son: Paso 1. Confirmar el propósito de la evaluación. Paso 2. Recolección de la información. Paso 3. Formulación de un plan de trabajo de evaluación. Paso 4. Recolección de datos para la evaluación realizando un estudio in situ. Paso 5. Análisis e interpretación de los datos. Paso 6. Informe de los resultados de la evaluación. Se presentan varios consejos para facilitar los talleres de PCM. Por favor, vea la lista de consejos que viene con este DVD en forma de archivo PDF. Aquí termina el repaso de esta unidad. A todas las personas que han visto los videos desde la unidad 0 a la unidad 6, muchas gracias por su tiempo y atención. Aquí termina esta serie de videos. Esperamos verlos de nuevo en algún lugar, algún día en el futuro. Hasta entonces, un saludo.